Espacio, saludos a los argentinos y a todos los venezolanos que se encuentran en Argentina. Tengo muy grandes amigos allí. Gracias a ti, Pablo, por darme la oportunidad, a todo tu equipo. Bueno, acá en Venezuela a hoy tenemos 318 casos. 128 casos se han dicho que han recuperado y 10 que han fallecido. Estas son las cifras que da el Ministerio de Salud, las que dan los entes gubernamentales. Sin embargo, sabemos que en el caso del COVID-19 es muy difícil ocultar esa enfermedad. Es muy difícil que una persona la padezca o que fallezca por este tema y que los vecinos no se enteren. Acá en Venezuela se han creado muchas redes de vecinos, pues las asociaciones de vecinos, y la gente está muy pendiente de qué vecino se enferma o qué vecino puede tener alguna diferencia de salud, y automático la gente se moviliza. Entonces es una enfermedad que no se puede esconder. Sin embargo, hay que reconocer que las medidas que se tomaron desde el principio de la pandemia fueron muy oportunas, porque además recordemos que Venezuela tiene un control social perenne. Venezuela no tiene sistema de salud que pueda combatir enfermedades normales. Ya nosotros venimos con muchos años de desgaste en el tema de salud, incluso desde ACEP hemos hecho propuestas. Por allí se conectó de hecho mi coordinador, mi responsable político nacional, la doctora Guercio, quien estuvo presentando un proyecto de salud único para el país, descentralizado, que es de lo que nosotros venimos hablando. Entonces realmente para Venezuela el COVID-19 no ha sido como tal, gracias a Dios, una urgencia. La gente ha respetado la cuarentena. Tenemos zonas donde la gente no ha cumplido, porque bueno, lamentablemente hay mucha gente acá que vive del día a día, mucha gente que trabaja su día para poder comer, y ese porcentaje es muy grande y son personas que lamentablemente tienen que salir a buscar sus alimentos para sus hijos, para su familia. Entonces tenemos una población muy grande que está muy desprotegida, y aparte pues este desgobierno tampoco ha creado un proyecto que realmente pueda favorecer a estas familias y puedan quedarse en casa cumpliendo la cuarentena. A hoy, Pablo, te puedo decir que no tenemos gasolina, o sea, la gasolina está muy racionada. Hay graves problemas para las personas que transportan alimentos. De hecho, hoy tenemos muchas denuncias de productores que han tenido que tirar las cosechas porque no las pueden trasladar. Imagínate tú lo delicado, un país que tiene caos para suministros de alimentos, para el sector salud, en temas de seguridad, en temas petroleros. O sea, nosotros estamos realmente muy consternados porque el tema del petróleo nos ha golpeado muy duro, el no tener venta de petróleo, pero además es un país que depende del petróleo, pudiendo ser todo diferente, porque Venezuela es un paraíso. En Venezuela podríamos estar viviendo de turismo, podríamos estar viviendo pues de las industrias mineras, pero por supuesto explotando turismo, explotando cualquier cantidad de cosas, el área agropecuaria, la industria, la farmacéutica, los temas de salud. O sea, hay mucho en Venezuela para producir, pero lamentablemente hemos sido siempre monoproductor. O sea, nuestros ancestros, y hasta ahora solo se habla de petróleo, y de verdad que es difícil cuando la gente no entiende que podemos pasar a otro sistema económico y que podemos tener bases sustentables. A hoy en Venezuela no hay producción nacional. Imagínate cómo puede vivir un país y cómo puede controlar la hiperinflación si no tenemos producción nacional. Bueno, y encima ahora tienen regiones sin luz también. Muchísimas. Tenemos estados vitales que son productores como Táchira, Barinas, Guárico. Son estados que están sin luz, y no por horas, por días. Tenemos muchos caos en Mérida, totalmente una ciudad que es de turismo total, en caos, sin gasolina, sin luz. Barinas, que era uno de los estados que tenía racionamiento un poco menos distantes, ahorita son días sin luz. Táchira, que siempre ha padecido por los servicios básicos. Caracas, algunos sectores sin luz. Hoy hubo saqueo en los valles del Tuy, por ejemplo, ayer en el estado Bolívar, y lamentablemente son muy pocos los empresarios, comerciantes, industriales que siguen apostando al país
Y lamentablemente en una situación como esta de pandemia, donde la gente se desespera, donde no hay unas medidas económicas por parte de quien gobierna para que la gente pueda medianamente satisfacer sus necesidades primarias, te consigues con los saqueos que solo destruyen al que invierte y al que sigue creyendo en el país. Un país que no tiene seguridad jurídica y que no tiene seguridad personal es un país que jamás va a tener inversión, porque no hay seguridad. ¿Ves? Entonces, estos son los problemas básicos que tiene Venezuela y que lamentablemente los va a seguir padeciendo porque no hay una administración competente. El Banco Central de Venezuela está dirigido por incompetentes que lo que hacen es imprimir dinero inorgánico y lamentablemente no hay respaldo. Se inventan una moneda virtual y la moneda ha fracasado. El precio del dólar y del precio del dólar que establece la moneda que establece el Banco Central está por encima de lo que habla el dólar de las páginas informales. Entonces te das cuenta que estamos gobernados por una serie de gente muy incompetente y muy incapaz de hacer cosas y apuestan al centralismo, que es el problema de Venezuela. Yo creo que el problema base de nosotros en Venezuela es el centralismo, el presidencialismo. Hasta que no cambiemos el modelo político del país y la gente entienda que debemos pasar a un modelo descentralizado, federal, donde la gente pueda construir su propio patrimonio, donde recuperemos que la gente pueda prepararse, formarse, capacitarse, pero sobre todo un país de propietarios, un país donde el Estado esté al servicio del ciudadano y no a la inversa como lo vivimos hoy por hoy, Pablo. Exactamente. Yo hoy estaba leyendo algunos diarios de Venezuela. Quería ver a ver qué noticias estaban como a la luz del día. Me encontré con algo que te quiero preguntar, porque me generó como una duda. Te voy a leer un extracto de uno de los diarios que dice: el día de hoy, sábado 25 de abril, hemos desplegado en Unión Cívico-Militar Policial un plan nacional de fiscalización para contener la situación criminal de algunos sectores que han pretendido desestabilizar y perturbar la cuarentena que se ha hecho de manera ejemplar en Venezuela. Esto lo dijo Tarek El Aizami, que es el vicepresidente del área económica, ¿no? Tengo entendido que lo que hace es con una lista de precios acordados, para que las empresas, como por ejemplo Empresas Polar, no pueda poner distinto precio al que ya tenía antes la mercadería. Ahora bien, ¿es una decisión arbitraria del gobierno o es algo necesario que había que hacer? Porque tengo entendido que Empresas Polar ha hecho un buen trabajo de distribuir el alimento por todo el territorio nacional de Venezuela. Bueno, fíjate, Pablo, es lo que te venía comentando anteriormente. En un país donde no hay producción nacional, por supuesto no hay libre mercado, cada quien vende su producto al mejor precio que le parece. Hay abusos, por supuesto, en los precios y en los costos, porque tenemos un dólar que sube todos los días. Imagínate, el jueves reventamos la barrera de 200.000 bolívares por un dólar. O sea, para nosotros 200.000 es casi un salario mínimo mensual de una persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo una persona puede pagar un dólar a 200.000 bolívares cuando su salario no llega a 600.000 bolívares al mes? Entonces, un cartón de huevos hoy cuesta 1 millón de bolívares. Es terrible porque hay mucha especulación, pero la especulación se produce cuando no tienes canales económicos que permitan, por supuesto, tener libre mercado, que el consumidor pueda adquirir sus productos donde mejor le parece y como mejor le parece comprar, y no que te obliguen a adquirir unos alimentos de forma obligatoria o que tengas que pagar por unos alimentos que sean lo que te obliguen a consumir mensualmente.